Cuando se habla de teoría musical, probablemente a muchos les da pereza, y no es de culpar, ya que en diferentes medios donde adquieren la información se les presenta este contenido como una clase de matemáticas, con instrumentos musicales de por medio. En este tutorial vamos a aprender lo esencial para entender la música desde cero: notas musicales, octavas, cifrado americano, tonos y semitonos, intervalos, escalas y acordes. Todo explicado con gráficos claros y ejercicios simples para que lo pongas en práctica de inmediato. Ya sea que quieras producir tus propias canciones, hacer beat o tocar algún instrumento, necesitas entender estas bases. Notas musicales. Una nota es el elemento más básico y primordial del sonido y de la música, a partir del cual se arman las diferentes melodías y armonías. En la música existen 12 notas musicales o sonidos, cada uno diferente, y se nombra de la siguiente manera. De manera ascendente tenemos Do, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si. En cuanto a las teclas negras, el nombre cambia según la dirección del movimiento musical y la nota base desde la que partimos. De manera ascendente le vamos a dar el nombre de sostenidos y de manera descendente el nombre de bemol, es decir, Si, Si bemol, La bemol, Sol bemol, Fa, Mi bemol, Re bemol y Do. En la imagen podemos observar que las principales notas son 7 y estas notas se repiten agregando un signo de sostenido o un signo de bemol. Estas 12 notas forman la base de toda la música occidental. Estas 12 notas musicales te las tienes que aprender de memoria sí o sí, ya que es la base para aprender cualquier instrumento. Poco después demostré tener vocación musical. Mis padres me regalaron un pianito de juguete y en el acto me puse a tocarlo. Las notas musicales se clasifican en notas naturales, que son las notas que no tienen ninguna alteración, es decir, que no tienen ningún signo de sostenido ni bemol. Estas notas naturales representan las teclas blancas del teclado, y las notas alteradas, que son las notas que sí tienen una alteración, ya sea de forma ascendente como notas sostenidas o pueden ser de forma descendente con bemoles. Las notas alteradas representan las teclas negras del piano. Para saber identificar las notas en el teclado, debes conocer el concepto de octava musical. Para hacerlo sencillo, nombraremos a una octava como una secuencia de 7 notas naturales. Esta misma secuencia se repite en todo el piano, ya sea de forma ascendente en notas agudas como descendente en notas graves. Es decir, cada 12 notas te vuelves a encontrar con la misma nota de la que partes, solo que más aguda. Cifrado americano. Seguro en más de alguna ocasión te has encontrado con unas letras como estas, ya sea buscando un tutorial para tocar una canción o en alguna otra parte. Estas letras, denominadas cifrado americano o anglosajón, aparecen en todas partes y es fundamental que te las sepas. El cifrado americano es el sistema de notación musical que utiliza las primeras 7 letras del alfabeto para nombrar las notas o acordes. Es una nomenclatura muy práctica, simple y útil de nombrar las notas en lugar de los nombres convencionales. En el mundo de la música y del piano es obligatorio aprender el cifrado americano, ya que nos permite poder leer con mayor facilidad cualquier tipo de acorde en el teclado. En toda canción o tutorial que quieras aprender, te encontrarás con este tipo de nomenclatura. Las ventajas del cifrado americano es que es universal, lo que te permitirá comunicarte fácilmente con cualquier músico del mundo que sepa leer esta nomenclatura. Además, simplifica la escritura de acordes. Por ejemplo, en lugar de escribir Do sostenido menor séptima, escribimos la letra C, el símbolo numeral, la letra M en minúscula y el número 7. Es mucho más corto, ordenado y simple de escribir. Creo que es muy obvio que sí. Semitonos y tonos. Un semitono es la distancia más corta entre dos notas. Como muestra en el piano, es moverse de una tecla a la tecla que está justo al lado sin importar si es blanca o es negra. ¿Qué es un tono? Un tono está compuesto por 2 semitonos. Es como saltar una tecla entre medio. Ahora que entendemos cómo medir distancias en tonos y semitonos, podemos dar un paso más para definir lo que son los intervalos musicales. Tengo que aprender
Y es justamente eso, la distancia entre dos notas. Pero en música no solo medimos distancias en tonos y semitonos, sino que también le damos un nombre específico dependiendo de cuántas notas hay entre las dos. Cada intervalo tiene dos clasificaciones. Una parte numérica que nos dice cuántas notas hay de una a la otra. Ejemplo, segunda, tercera, cuarta, etc. Estas se obtienen contando las notas. Y cualidad que nos dice qué tipo de intervalo es. Ejemplo, mayor, menor, justo, aumentado y disminuido. Por lo general, para reconocer la especie de un intervalo, se cuentan los semitonos y se busca una tabla donde aparezcan todos los intervalos con la cantidad de semitonos que miden. En esta tabla tenemos la enumeración y el nombre que se le da en cuanto al recorrido y distancia en semitonos y tonos. El intervalo más pequeño es el intervalo de unísono. En este no se recorre una distancia y consiste en tocar la misma nota dos veces. Tomando cualquier nota como referencia, en este caso la nota do, y al volver a tocar tenemos el intervalo de unísono. Los intervalos, además de ser mayores, menores, aumentados o disminuidos, también pueden ser ascendentes, que indican que desde la tónica se recorre hacia los agudos, hacia la derecha para encontrar el intervalo, o descendentes, que se recorre hacia los graves, parte izquierda del teclado. Ejemplo, para tocar una segunda menor tenemos que subir o bajar la distancia de un semitono, de manera ascendente partiendo de do. Una segunda menor ascendente sería re bemol y una segunda menor descendente sería si. Otro ejemplo, para tocar una segunda mayor de manera ascendente contamos dos semitonos, que es igual a un tono. Partimos de do, 1 y 2, lo cual la segunda mayor de manera ascendente de do es re. Y para saber su segunda mayor de manera descendente, contamos hacia la parte izquierda del teclado, dos semitonos. Partimos desde do, contamos 1, 2, lo cual la segunda mayor descendente de do es si bemol. En la tabla podemos identificar que en los intervalos de cuarta, quinta y octava no tienen forma mayor o menor, sino que se clasifican como justos. Otro ejemplo muy práctico en base a esta tabla sería identificar la cuarta justa. Como referencia tomamos cualquier nota, en este caso la nota la nos dice que tiene una distancia de 5 semitonos igual a 2 tonos y medio. 1, 2, 3, 4 y 5, lo que daría como resultado la nota re como cuarta justa, y de manera descendente 5 semitonos hacia la izquierda. Partimos desde la 1, 2, 3, 4 y 5. Nos da como resultado la nota mi como cuarta justa. A partir de este punto ya puedes empezar a contar por tonos completos para simplificarlo aún más. Ya es cuestión de cómo decidas. Puedes tomar los ejemplos anteriores y ponerlo en práctica para identificar los demás intervalos de la tabla. Los intervalos pueden ser melódicos y esto se produce cuando dos notas suenan una después de la otra, como en una melodía. Ejemplo. Y los intervalos armónicos se producen cuando dos notas suenan al mismo tiempo como en un acorde. Ejemplo. Los intervalos melódicos y armónicos son la base de las melodías y armonías, pero para que estos suenen bien juntos, necesitamos organizarlos y para eso usamos las escalas. Escalas. Es el conjunto de notas ordenadas de más graves a más agudas. Las escalas son el punto de partida para componer melodías, progresiones armónicas y para saber qué notas y acordes juegan en el mismo equipo. Cada tipo de escala tiene su propia estructura de tonos, semitonos y distancias. Aquí la siguiente distribución. La nota sobre la que se construye la escala se llama tónica.
Existen varios tipos de escalas, pero las más comunes son las escalas mayores, que tienen un sonido alegre y brillante, y las escalas menores, que tienen un sonido más melancólico o triste. Como ejemplo práctico, vamos a crear la escala de Do mayor en base a la tabla de las fórmulas, ya que en este punto sabemos contar en tonos y semitonos. Agregué un elemento al channel rack, en este caso un sampler sin ningún tipo de audio. En este caso formaremos la escala de Do mayor. Comenzamos desde la tónica, en este caso Do, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. En resumen, la escala de Do contiene las 7 notas naturales o blancas del teclado. Las escalas se organizan de forma ascendente o descendente y suelen comenzar y terminar en la misma nota, aunque en diferentes octavas. En mi caso, duplicaré la escala en 3 octavas para tener una guía amplia a la hora de crear. Cada nota dentro de una escala ocupa una posición o grado. Se numeran del 1 al 7 y tienen nombres específicos que indican su función melódica y armónica dentro de la tonalidad. Aprendiendo de memoria o teniendo como guías estas notas en los diferentes DAW o programas de producción musical, ya puedes comenzar a crear melodías bajo una tonalidad. En este caso, siguiendo la fórmula de la tabla de escalas, he creado una melodía. La octava en la cual creas la melodía es a gusto personal. Las escalas mayores y menores están relacionadas. La escala menor relativa de una escala mayor comienza en el 6º grado de la misma. Por ejemplo, la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, tienen como relativa la escala de La menor. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Aquí les dejo una tabla de las escalas y sus relativas, y aunque estas compartan las mismas notas, suenan y transmiten una emoción diferente, ya que el orden y los intervalos entre los grados cambian. Acordes. Un acorde es un conjunto de 3 o más notas que suenan juntas. Los acordes son fundamentales en la música, ya que crean armonía y soporte para las melodías. Estos se construyen a partir de intervalos entre notas. Los acordes se pueden clasificar en varias categorías, pero los más comunes son acordes mayores, menores, aumentados y disminuidos. Les dejo la siguiente tabla como guía para crearlos: el tipo de acorde, la fórmula en semitonos y estructura en intervalos. Como ejemplo, vamos a crear acordes a los intervalos melódicos o melodía que recientemente creamos. Comenzamos con el acorde de Do mayor. Fórmula en semitonos, distancia 0, es decir, su tónica. Luego 4 semitonos. 1, 2, 3, 4. Sería la nota Mi, 6 y 7. Así tenemos el acorde de Do mayor. En su estructura interválica sería su primera, tercera mayor y quinta justa. Ahora crearemos el acorde de Mi menor. En base a la tabla tenemos Mi, uno, 2, 3, llegamos a Sol y tenemos el acorde de Mi menor. Y así sucesivamente con los demás. Fa mayor,
sol mayor, puedes invertir algunas notas en diferentes octavas hasta conseguir el sonido que te guste y tratar de evitar cambios bruscos. Puedes usar diferentes octavas para formar un mismo acorde utilizando notas graves y notas más agudas. Ahora, ¿cómo sabemos qué acordes hacen parte de una escala? Como ya vimos los grados en la escala, cada nota de esta se puede convertir en un acorde, de manera visual, teniendo cada grado de la escala para formar los acordes que hacen parte de esta. Es tan sencillo como tocar cada grado como tónica de su respectivo acorde. Ejemplo, estos son los 7 grados de la escala de Do mayor, y cada grado lo convertiremos en un acorde. Esto se hace tomando cada grado, ignorando una nota que pertenece a la escala, y hacemos lo mismo hasta crear un acorde, de momento una tríada básica. Esta fórmula funciona de igual manera para sacar los acordes de una escala menor. Ahora, ¿cuál de estos acordes son mayores, menores o disminuidos? En esta gráfica puedes tomar una guía para identificar los tipos de acordes. Los números romanos en mayúscula representan los acordes mayores, en minúscula los acordes menores, y el último también en minúscula con el circuito representa acorde disminuido. Con esta tabla puedes guiarte para armonizar o sacar los acordes que hacen parte de cualquier escala mayor. Y con esta tabla puedes guiarte para armonizar o sacar los acordes que hacen parte de cualquier escala menor. Los DAW de producción musical actualmente ofrecen herramientas automáticas para crear escalas y acordes, pero nada suple el conocimiento teórico a la hora de crear, componer, comunicarte y saber a fondo sobre lo que estás realizando. Ha sido un placer compartir con ustedes esta guía básica sobre teoría musical. Los invito a seguir explorando y estudiando los conceptos musicales, ya que cada nuevo conocimiento enriquecerá su comprensión y habilidad como músicos. La práctica constante y la curiosidad son clave para crecer en este hermoso arte. Si disfrutaron de este contenido y desean seguir aprendiendo más sobre música, no duden en suscribirse a mi canal. Allí encontrarán más recursos, tutoriales y consejos que les ayudarán en su camino musical. Sigan creando y disfrutando de la música.